como integrantes del FANTU movimiento y integrantes del Movimiento Cuba de Luto. Le pido a todas las organizaciones internacionales, a la ONU, los Derechos Humanos, Naciones Unidas, a todas las organizaciones internacionales, total apoyo y ayuda para este padre que se encuentra en huelga exigiendo su libertad, vilmente sentenciado por decir la verdad. Bienvenidos amigos, bienvenidos. Esta es una historia para contar que todavía no tiene un final y que, es imprescindible que la comparta con ustedes en este momento. Bueno, acá tenemos la imagen de este joven. Este joven está preso en Cuba. Y ahora les voy a dar detalles, les voy a comentar y les voy a exponer lo que está ocurriendo con este joven que vive en la zona de Holguín y que, ahora mismo está haciendo una protesta que le puede costar la vida. Vamos entonces a comenzar esta parte. No es una historia de rosa, no es una historia feliz, no es una historia como ocurre en YouTube, que son las permitidas, de misterio, no. Es una historia de patriotismo, es una historia de valor de un joven cubano. Como siempre, voy a dejarles a ustedes aquí evidencia de los sitios por donde yo estuve navegando para contarles esta historia a ustedes. Y vamos a lo primario, a cuando uno tiene que abordar temas o dedicarse a preparar un documento para hablar o para leer o para exponer sobre la vida o sobre algún tema. Acá estamos hablando de Yosvany Rosell García y asimismo en el buscador de Google, asimismo lo pusimos y asimismo, cuando dimos clic nos encontramos esta información en la que dice, que a la altura de este viernes 19 de mayo había 32.300 búsquedas con relación a él. Cuando tú pones en el buscador de Google, aquí te aparecen estas 32.300 resultados. Quiere decir que en 32.300 ocasiones él ha sido, buscado o ha sido consultado en distintos medios como noticias, videos, imágenes. Porque yo prefiero quedarme con el de las imágenes porque aquí en imágenes ustedes tienen dos accesos mucho más compactos y mucho más directos, puesto que les dan a ustedes la imagen, la foto, el elemento gráfico, pero también le dejan debajo el enlace a los sitios donde pueden ir a buscar información. En este caso, yo les estoy mostrando acá y quiero llamarles la atención en algo. Miren cuáles son los sitios que están reportando sobre este cubano. Acá están los sitios donde están los reportes sobre este joven cubano, tiene 33 años, y acá están, imágenes y elementos que ayudan para componer una historia. Yo en el día de hoy me voy a detener en una. La primera es la que tiene que ver con este momento, este 19 de mayo, y que, tiene un carácter alarmante porque se relaciona con una huelga de hambre que ya lleva días realizando este joven en una cárcel. Y es, la que ha motivado una alarma y una petición de su esposa Maylin, desde hace ya horas, que está en todas partes pidiendo y abogando por su esposo, por la integridad física de su esposo, que está en huelga de hambre, que está en la cárcel
Y yo les voy a adelantar que no hay en Cuba no hay cárcel buena, ni regular, ni mala. En Cuba las cárceles son horribles, desde un lugar de la isla al otro, desde un extremo al otro, desde norte a sur de la isla. Todas son horribles. Todas tienen historias grotescas. Pero esta cárcel provincial de Holguín a mí me da pavor. Entre tantas horribles, esta a mí me da pavor. Porque en los 12 años que trabajé vinculada al tema Cuba, derechos humanos, los reportes de horror, de represión y de maldad de los militares en esa zona de Holguín, en esa cárcel, y en otro lugar que le dicen Pedernales, que es uno de los centros de tortura del Minin. Bueno, pues he escuchado historias de horror. Pero bueno, esta historia para contar hoy es, sobre un joven cubano que es militante del Foro Antitotalitario Unido y que está protagonizando un capítulo de valentía extraordinario y que nosotros, desde donde quiera que estemos, pues nos sentimos en la obligación y en el deber de divulgar. Así que por favor te pido, si estás ahí, si has venido a este canal, que lo compartas con todos tus contactos y también que comentes. Puedes escribir, puedes comentar en el chat y en las redes sociales. Bueno, pues también compártelo por todos los lugares. Que Yosvani Rosel García, activista del militante del Foro Antitotalitario Unido, está en huelga de hambre, que es un joven con problemas de salud, que su esposa y sus 3 niños lo esperan en casa y que, como todos los presos políticos cubanos, está acusado de delitos falsos. No cometieron delito, porque reclamar libertad no es un delito. Salir a la calle a pedir libertad, a pedir lo básico para vivir, no es un delito. Pero en Cuba, hasta el derecho a respirar es criminalizado por el régimen. Vamos entonces, dentro de estas noticias que les compartí aquí, vamos a quedarnos entonces en el día de hoy con una que yo seleccioné y que, viene de 2021. ¿Por qué razón? Porque este joven fue apresado después de los incidentes del 11 de julio. Pero como todos los que han seguido este tema en Cuba fueron viendo, después que los apresaron, que los tuvieron mucho tiempo en las cárceles, algunos la familia los dio por desaparecidos por semanas porque no les decían dónde estaban, a otros los mantuvieron incomunicados por semanas y meses. Todo el mundo vio cómo los acusaban, les pedían hasta 30 años, los acusaban de esto, de aquello, de lo otro, no les permitían ver los abogados, hasta después que fueron pasando meses y meses, 5, 6, 7 meses, algunos un año, fue entonces que le hicieron eso que en Cuba llaman juicio y que no es más que una farsa. Como farsa fueron aquellos procesos que en la década del 60 le hicieron a los cubanos cuando llegó Fidel Castro y toda esa recua de comandantes bandidos al poder en Cuba y pues se apoderaron de todo el sistema judicial y lo convirtieron en un sistema criminal y asesino. Vamos entonces a este artículo específicamente. Todos los que están son artículos que nos muestran mucha información, pero yo en el día de hoy estoy trabajando con este de 2021 de Cibercuba y esta historia para contar voy a hacerla a partir de esta publicación de 2021 que lógicamente es una publicación que hace Cibercuba después de que la esposa de este joven
publicara esta carta y, pues explicara que esta carta la recibió de su esposo en prisión. Vamos entonces, ellos acá explican que Yosvani Rosel García Caso fue detenido violentamente tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio y acusado de sedición. Y él, estando preso, meses después, denunció amenazas en su contra en una carta desde la prisión y aseguró que no se arrepentía de luchar por sus derechos. Hace 2 años que esta información estuvo en todas las redes y los medios que siguen el tema cubano, pero aquí hoy, mayo de 2023, este joven sigue allí preso, pero reclamando derechos, sigue allí preso con hidalguía, con dignidad. Esta carta que él le mandó a su esposa Maylin Sánchez, a petición de él, luego de una visita familiar en la prisión provincial de Holguín, este joven de 33 años, tenía 33 en el 2021, ya debe estar por los 35, se reconoce como preso político al que le hacen una petición de 30 años de privación de libertad. Y él dice, por ejercer mi derecho a manifestarme el 11 de julio. Y él en esa carta denunció el acoso del que ha sido víctima. Y dice, estando en instrucción penal, no solo recibí amenazas de muerte por parte del capitán Osvaldo Pérez, instructor de la seguridad del Estado, también se me negó asistencia médica. Lo dice allí en su carta. Han pasado 2 años. Yo creo que a nadie se le ocurra pensar que en estos 2 años en Cuba hayan cambiado algo para bien o para mejor de los presos, cuando en este momento este joven está haciendo una huelga de hambre. En esta carta él da todos los argumentos y en este sitio Cibercuba ellos explican que García Caso padece desde los 23 años de una cardiopatía que no le ha impedido trabajar como soldador para mantener a su numerosa familia conformada por su esposa y 3 niños pequeños. Fíjense hasta dónde llega el horror. Un hombre con cardiopatía, pero aún así él siguió trabajando duro como soldador para mantener a sus 3 niños y a su esposa. Primero a él intentaron imputarle los delitos de atentado, desorden público, propagación de epidemias e incitación a delinquir. Y todo el tiempo él estuvo diciendo que él no tuvo asistencia a letrados, o sea, no tuvo asistencia a abogados. Y en esta carta él dice, me negaron el derecho a ver a mi abogado, al que aún hoy, casi después de 5 meses, ni yo ni los que estamos presos aquí en la prisión provincial de Holguín los hemos podido conocer. Porque primero los tuvieron en el Centro de Instrucción Penal de Holguín, en ese lugar horrendo donde, se tiene todo tipo de atropello contra los presos, y después lo pasaron a él y a algunos otros para la prisión provisional de Holguín, que también es, como les dije al principio, un centro de horror. Y dice que él, al no permitirle la entrada de abogados, esto evidencia la complicidad que hay con la dictadura cubana por parte de los órganos de justicia. En esta carta que él explica la situación de su vida y demás, también Cibercuba, que ha tenido comunicación con la familia, dice que este joven no solo ha sido objeto de amenazas, sino también su esposa. Porque en esa carta él dice, he tenido que soportar que el mayor Sergio de la Seguridad del Estado, en visita con mi mujer, la interrogara, presionara, amenazara, para que ella no siga pidiendo mi liberación ni exponga todas las violaciones a mis derechos. Sin embargo, este padre de familia aclaró que a pesar del hostigamiento hacia él y sus seres queridos, no se arrepiente de luchar por sus derechos y aseguró que se mantiene firme en sus convicciones. ¿Cómo arrepentirme de aportar mi grano de arena para ayudar a que en Cuba no haya más presos políticos?
que pensar diferente sea un derecho y no un delito, que emigrar no sea la única alternativa para que los cubanos podamos vivir en democracia, dijo. Por último, aseguró en esa carta que él no iba a abandonar sus convicciones. Han pasado 2 años y este joven hoy está allí, preso, haciendo huelga y exigiendo por sus derechos. Yo soy patria y vida, por eso no hay tortura física ni psicológica que lo pueda cambiar. Bueno, pues acá Cibercuba agrega al final que García Caso es uno de los 112 detenidos del 11J que enfrentan largas condenas por sedición, que esto es un delito contra la seguridad del Estado al que las autoridades han recurrido para intimidar al pueblo cubano tras las históricas protestas que ocurrieron ese 11 de julio. Y bueno, pues aquí citan a un listado que tiene Cubalex, es una organización con corte legal que existe en los Estados Unidos y que se encarga de estar al tanto y en coordinación con los activistas cubanos. Bueno, pues en esa etapa, 2021, agregaban que había más de 600 manifestantes en prisión. Bueno, amigos, acá tienen una historia del pasado. Ahora, entonces, volvamos al presente y yo les voy a compartir un audio, un video que en las últimas horas ha estado, bueno, pues compartiendo la esposa de este valiente patriota cubano, de este militante del FANTU. Ella la ha estado compartiendo y yo, bueno, pues aquí la quiero dejar con este testimonio que ella ha dado de las informaciones últimas a las que ha tenido acceso de su esposo. Acá, en definitiva, yo no suelo compartir con amplitud imágenes de niños, pero bueno, cuando les puse al principio, en algún momento, bueno ahí están algunas imágenes donde están los 3 niños, pero no suelo compartir con insistencia imágenes de niños acá. Ellos son el matrimonio, ellos son esta pareja de patriotas cubanos que, bueno, pues nosotros desde todos los lugares tenemos el deber moral de apoyar. Con esta historia que les acabo de contar, les digo que tendremos más, que vendrán otras, pero que esta no podía, bueno, pues dejarla para luego, por la urgencia y la gravedad del caso. Este hombre, este joven, está en huelga de hambre, se puede morir. Él tiene problemas de salud, le han negado asistencia médica. Y ahí, como siempre, va mi mensaje a esas organizaciones de derechos humanos que se encargan de todos los meses publicar listas y listas y listas. Miren, eso no va a resolver el problema de Cuba. Más de 63 años haciendo listas y listas y presentando listados y listados y denuncias a la ONU no ha resuelto el problema. Tampoco la diplomacia, esa diplomacia herbívora que anda por ahí de reunirse con estos congresistas o de reunirse con aquellos para que le exijan al régimen, eso ya se ha visto en 64 años. A nosotros nos toca a todos empujar desde donde quiera que estemos y a partir de las posibilidades que tengamos. Porque si no paramos esto, el futuro de Cuba no existe. Pozo se encuentra en una huelga de hambre desde el 11 de mayo del 2023, al no recibir la visita familiar. Luego de no recibirla, en estos momentos hace 7 días que se encuentra en huelga, donde le está exigiendo la libertad o la muerte. La libertad suya y de todos los presos políticos de Cuba. Me dirijo hacia la prisión, donde allí me dan esa misma información, que se encuentra en aislamiento, se encuentra en huelga, y donde la prisión me informa de que es imposible
que Giovanni sea liberado. Está sentenciado a 15 años hasta que cumpla su sentencia. De no ser así, la libertad es imposible, donde se va a morir. Lo dejarán morir a un padre de 3 hijos que han acabado y han destruido una familia por el simple hecho de decir la verdad. Mi esposo salió el 11 de julio pidiendo libertad para el pueblo de Cuba. Sin haber hecho nada, sin haber cometido delito ninguno, solo expresar lo que estaba pasando en Cuba, lo que está pasando en Cuba. Y ha sido vilmente sentenciado. Estas las 7 huelgas que él realiza, basado en todas las injusticias que se han cometido, violando todos sus derechos humanos. Desde pidiéndole 30 años por decir la verdad, hasta sentenciarlo a 20. Como integrantes del FAN, movimiento y integrantes del movimiento Cuba de luto, le pido a todas las organizaciones internacionales, a la ONU, los Derechos Humanos, Naciones Unidas, a todas las organizaciones internacionales, total apoyo y ayuda para este padre que se encuentra en huelga exigiendo su libertad, vilmente sentenciado por decir la verdad.